Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Obed Santos, soy pastor de la Iglesia Bautista de la Costa y quiero en estos momentos reflexionar junto con vos sobre algo en relación a las misiones, al evangelismo, al llamado que tiene la Iglesia en primer lugar de salir y de anunciar a otros el Evangelio. Y lo quiero hacer desde la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, y para esto me gustaría ir a Mateo capítulo 9, los versículos 35, y vamos a leer a partir de ahí y pensar un poco algunas de las cosas que nos plantea la palabra de Dios. Leemos directamente en el versículo 35, capítulo 9 de Mateo 35, dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo primero que vemos acá es a un Jesús que se involucra con la situación y que no queda en el mero hecho del activismo. Él sinceramente aparece comprometido y parece reconocer lo que está sucediendo en ese entorno. Esta parte interesante en el versículo 36 que señala que al ver las multitudes él tiene compasión porque están desamparadas o porque las ve como desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor, nos muestra una actitud de parte del maestro de primero reconocer la situación de la gente. Una de las principales labores que tiene la iglesia es la de actuar cuando ve la necesidad. Pero no podemos actuar porque sí. Hay algo que nos motiva, hay algo que nos tiene que llevar a tender la mano al que la necesita, al dar una solución al que la requiere. La solución o la motivación, mejor dicho, de esto se encuentra en el versículo 35. Lo que Jesús quería hacer era extender el reino. En otras palabras, el momento central aparece en el 35 cuando dice que Jesús recorría activo, enseñando, sanando, pero especialmente predicando el evangelio del reino. Y es interesante que este versículo presente la predicación del evangelio como algo más de las acciones que hacía Jesús. Las acciones no eran el evangelio en sí, las acciones mostraban lo que Jesús decía con sus palabras y cómo él llevaba en acción este compromiso que él veía y la necesidad de la gente. Pero el evangelio necesitaba ser predicado. Entonces, una de las responsabilidades o uno de los primeros elementos que la iglesia tiene que pensar al salir a evangelizar es que es necesario predicar el evangelio. Sí, está muy bien ser activos, sí, está muy bien sanar, cuidar, extender la mano cuando se necesita, pero la predicación del evangelio del reino es fundamental. La predicación del evangelio se muestra a través de las acciones, pero es necesario anunciar explícitamente, abiertamente, de forma correcta la palabra de Dios. Esta es la manera en que Jesús obraba. Pero Jesús no se distancia de esa necesidad y no lo deja en algo teórico, sino que él mira la necesidad que tiene el pueblo. Y en el versículo 36 vemos cómo dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice, ¿verdad? Esto es algo que también como iglesia necesitamos cuidar. Necesitamos tener la capacidad de actuar, pero a su vez de reflexionar sobre lo que está pasando. ¿Cuál es la motivación y cuál es la verdadera necesidad de la comunidad en la cual estamos trabajando? Jesús tuvo tiempo en su ministerio para hacer una pausa y detenerse y mirar. Yo me lo imagino a Jesús allí parado mirando el panorama, un panorama quizás triste porque él sabía la necesidad de la gente y sabía que no era suficiente con todo lo que estaban haciendo, o al menos eso parecía ser. Por eso es que en los versículos 37 y 38 les da una orden a sus discípulos y dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren cómo Jesús, luego de observar la necesidad, da la responsabilidad a sus discípulos. Probablemente Jesús pudo haber dicho con un solo pensamiento sanado a todos y dar todo lo que necesitan a todos los que él veía. Pero él no toma ese camino, al contrario, él da la responsabilidad de actuar a los suyos. Él entrega la necesidad de poder obrar, de poder ir a trabajar a los suyos. Y no lo hace de cualquier manera. Miren cómo a lo que Jesús recurre es a la oración. Dice el 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El punto de partida de todo no es solamente el reconocer una necesidad,
el actuar cuando hay, en realidad tiene que ver con el que nos podamos reconocer a nosotros mismos como incapaces delante de todo el trabajo que hay para hacer. Y en definitiva, en quien debemos descansar es en el Señor de la mies, que Él no solo envíe a los que tienen que ir, sino que también prepare nuestro corazón para pedir que otros vayan, y si es necesario que nosotros también estemos yendo a la obra. Ahora, ¿por qué hago esta separación allí cuando menciono de que envía a otros o quizás nos envía a nosotros? Porque en realidad es un juego que estoy haciendo, porque miren cómo va a continuar el capítulo 10. El capítulo 10 comienza diciendo, entonces llamando a sus 12 discípulos. Es importante esa palabra entonces. Esa palabra entonces nos habla de que hay una continuidad en lo que pasó en el capítulo 9, ahí en Mateo. Y el capítulo 10 dice, después de esa situación en la cual Jesús miró a la multitud, miró esa necesidad, le dijo a los discípulos que rueguen para que envíe el Padre, el Señor, obreros a su mies. Dice, entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Quiero que prestemos atención a esta parte final en la que hace el enlace entre el capítulo 9 y el capítulo 10 aquí en Mateo. Porque la palabra clave entonces, como decíamos antes, tiene que ver con un vínculo que hay entre estos dos movimientos. Jesús, ya lo decíamos, había visto cómo la necesidad de los que estaban como ovejas sin pastor era algo que lo movía a actuar, pero también le había dicho a sus discípulos que oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y hermanos, esto es algo que sucede constantemente, no solamente lo hemos visto pasar en la Biblia, lo vemos cuántas veces en la historia, que el Señor nos pone en nuestro corazón, o pone en el corazón nuestro poder orar para que el Señor envíe obreros a su obra, pero en definitiva, a quien envía es a nosotros mismos, a los que estamos orando. Porque Cristo les dijo, oren para que vayan, para que el Señor envíe. Pero finalmente Cristo elige de entre esos que había dicho que oren para que el Señor envíe su obra. Esto es muy importante porque cuántas veces nosotros somos capaces de reconocer la necesidad, somos capaces quizás de orar, pero no nos animamos a ir. Y el Señor se ha puesto eso en nuestra vida, si nos muestra con su palabra que es necesario anunciar el Evangelio, es tiempo de ir y tomar nosotros, con la fuerza que el Señor nos ha dado, la labor para que podamos hacer esa misión que el Señor quiere para nuestras vidas y para su reino. Así que no basta solamente con mirar y reconocer la necesidad, también necesitamos actuar. No de cualquier manera, basados en la predicación del Evangelio, el anuncio explícito de las Escrituras, de la palabra de Dios. Pero también es necesario orar, reconocer la necesidad y pedir para que el Señor envíe obreros a su mies. Y por sobre todas las cosas es tan importante como esto el ir, que el Señor utilice su palabra para desafiarnos a ir y hacer la misión, para expandir el reino de Dios, para anunciar las buenas nuevas, el Evangelio. Dios les bendiga.